y leíamos los cuentos de las mil y una noches, comentábamos Jack London, Moby Dick, de Y así Melville. empezaste a leer y a descubrir un mundo nuevo. Un mundo mágico, extraordinario, donde... Y no paraste más de leer, Facundo. No, hasta el día de hoy. Hola y bienvenidos a mi canal, numeral Ayer soñé que podía yo y puedo, o arroba Ayer soñé que podía yo y puedo. Y hoy vamos a explorar un libro monumental que dejó huella profunda no solo en la literatura, sino también en la vida de grandes pensadores, especialmente Facundo Cabral y muchos otros. ¿De qué libro les hablo? Pues nada más ni nada menos que Moby Dick, de Herman Melville. Capítulo primero. Mi nombre es Ismael. Hace unos años, encontrándome sin apenas dinero, se me ocurrió embarcarme y ver mundo. Pero no como pasajero, sino como tripulante, como simple marinero de proa. Esto al principio resulta un poco desagradable, ya que hay que andar saltando de un lado a otro, y lo marean a uno con órdenes y tareas desagradables, pero con el tiempo se acostumbra uno. Y por supuesto, porque se empeñan en pagarme mi trabajo mientras que un pasajero se ha de pagar el suyo. Y aún hay más. Me gusta el aire puro y el ejercicio saludable. Digamos que el marinero de proa recibe más cantidad de aire puro que los oficiales que van a popa y reciben el aire ya de segunda mano. Por último diré que había decidido embarcarme en un ballenero ya que las ballenas me atraen irresistiblemente. Este libro no es solamente una novela, sino más bien una travesía, una lucha entre el hombre y la naturaleza, una reflexión sobre nuestra humanidad y a la vez un compendio de conocimientos. Con el tiempo más agradable fue cuando, en debida rotación con los demás marineros, me tocó mi primer turno en la cofa. En la mayoría de los balleneros americanos se pone gente en las cofas, casi a la vez que el barco sale del puerto, aunque le queden, quizá 15.000 millas o más que navegar antes de llegar a las aguas propiamente de pesca. Y si tras de un viaje de 3, 4 o 5 años se acerca al puerto llevando algo vacío, digamos incluso una ampolla vacía, entonces las cofas siguen con gente, hasta el final, sin abandonar por completo la esperanza de una ballena más, hasta que sus espigas de mastelerillo de zozobre avanzan navegando entre los chapiteles del puerto. La historia está narrada por Ismael, un personaje profundamente reflexivo que desde el principio nos invita a cuestionarnos como humanidad. Su voz nos transporta al puerto de New Bedford, donde Ismael observa la crudeza del comercio ballenero. En él van a encontrar imágenes como los barriles de aceite y las imágenes de barcos balleneros regresando a los puertos con su carga. Ismael nos confronta algunas veces con preguntas existenciales que bien podrían estar acordes con los tiempos de hoy. Por ejemplo, una: ¿qué derecho tenemos para saquear de forma inmisericordia los recursos naturales? Y este libro fue escrito en el siglo XIX y ya en ese entonces es un referente como para la cultura ecológica, o más bien ese pensamiento nuevo que hoy necesitamos tanto para el cuidado de nuestros océanos. Pero, aun con todo lo angustiosa que era la herida de este cachalote, y lo terrible que era ese espectáculo, en todos los sentidos. Sin embargo, el peculiar horror que parecía inspirar al resto de la manada, era debido a una causa que al principio no nos dejó ver clara la distancia interpuesta. Pero al fin, percibimos que, por uno de los imprevisibles accidentes de la pesca, ese cachalote se había enredado con el cable arponero que remolcaba, y además, se había escapado con la azada de descuartizamiento dentro, y que, mientras el extremo libre del cable unido a esa arma se había quedado atrapado de modo fijo, en las vueltas del cable arponero en torno a la cola, la propia azada de descuartizamiento se había desprendido de la carne. Así que, atormentado hasta la locura, agitando violentamente su flexible cola y lanzando la afilada azada a su alrededor, hería y asesinaba a sus propios compañeros. Una característica particular de este libro es que parece a veces un tratado enciclopédico. ¿Por qué? Porque en algunas partes, en algunas escenas, por ejemplo cuando están procesando la ballena, el narrador describe con casi precisión anatómica a este cetáceo y los detalles del proceso de extracción, cosa que es algo como muy instructivo, porque el autor lo que quiere es como meternos en esa parte industrial, por así decirlo, de cómo se hacía. También encontradas, aparte de las diferentes clases de ballenas que existen hoy en día, posiblemente
un estudio biológico que él haya hecho y que plasma en este libro. Eso sí también hace que este libro sea un poco denso, porque a veces como que tiende a perderse el autor, pero vuelve a retomar la historia. Por la noche reinaba el mismo silencio entre los alaridos del viento y Acab seguía aguantando el temporal. Ni siquiera cuando la naturaleza cansada exigía reposo, lo iba a buscar a su litera. Starbuck no olvidaría jamás la noche en que al bajar a la cámara halló al viejo sentado, tieso, con los ojos cerrados, sentado en su sillón, con el sombrero y el capote goteando aún. A su lado, sobre la mesa, descansaba una de aquellas cartas. Bueno, ya para terminar, te comento que de esto ya han hecho múltiples versiones en cine. Aunque no es igual que el libro, te puedo asegurar que gran parte del contenido o el desarrollo de la historia del Capitán Ahab, con su deseo de venganza por Moby Dick, es latente y es viable casi verla en estas películas. Pero como te digo, tiene otros apartes como el enciclopédico, donde tú aprendes muchas cosas sobre nuestra naturaleza, especialmente de los océanos. Si tú has viajado, has visto el mar, y has tenido la oportunidad de ser tragado por una ballena, no, hasta allá tampoco, pero por lo menos haberlas visto, creo que este libro es para ti. Bueno, no siendo más, este es un pequeño libro reflexivo para ayudarnos a concientizarnos en el cuidado de la casa común. Y no olviden que estamos ofreciendo nuestros Dynamos Tesla, las luces ecológicas que tu bici necesita, y este emprendimiento nació con este canal. Por ende es que yo lo promociono. Si ustedes quieren ayudarme, pues ya saben, encuentran las redes sociales, denle like y me gusta a este video, compártanlo y bueno, no siendo más, les dejo la información y ¡vamos por ello!